Bienvenido nuevamente a Jimbo Taller. En el video de hoy vamos a hacer un video, se podría decir, para enseñar. ¿Qué es lo que pasa? Que en los comentarios en el Facebook, en el WhatsApp, en el canal mismo que tengo, en los comentarios en la cajita me dicen: Jim, ¿cómo puedo hacer para armar un portón o una puerta acanalada? Enséñame la técnica que yo utilizo. En este caso voy a utilizar la técnica que actualmente yo me he adaptado al entorno de mi taller. ¿Qué es lo que pasa? Que mi taller, como verán, mi taller es aproximadamente 3,70 metros de ancho por 3 metros de largo. Y los portones que me mandan a fabricar, lógicamente que tienen un ancho, y ha llegado a un ancho de 3 metros 70 o 3 metros 80 por una altura de 3 metros 70. Lógicamente que el espacio de mi taller me queda muy corto, pero en el procedimiento de la experiencia que me he dado día a día en hacer estructuras metálicas, me he tenido que adaptar a lo que tengo. Pero eso lo pueden ustedes adaptar no solamente al taller, un taller chico, sino también adaptar a las personas que tienen un taller mucho más grande, que lo pueden hacer como debe ser, la técnica, con las medidas exactas, y no puedas fallar. ¿Por qué? Porque acá consideras todas las medidas para que te salga un buen portón. Ya, si quieres aprender a hacer como yo hago esta técnica, quédate hasta el último para seguir inculcándole más tutoriales, más enseñanzas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y vamos a comenzar. Quiero recalcar para que quede bien claro dónde yo quiero llegar a la explicación. En este caso tengo las medidas. El ancho del portón lo estoy haciendo en mi técnica, pues ya dijimos que porque el lugar es muy reducido, lo voy a hacer en 3 partes. La parte del alero, primera fabricación, y la mitad, que es acá. Este es un portón abatible. Vamos a hacer 3 partes: el alero, las 2 hojas y las 2 hojas. 1, 2, 3. Ya tenemos la medida: 3 metros 22, el alero a 33 centímetros, y a partir del alero para hacia abajo el marco 2,30. En total es 2 metros 63. 2 metros 63. Ahora, ya tenemos ahorita el alero ya fabricado. Ya dijimos cuánto mide: 33 centímetros. Ahora, el ancho, ¿cuánto debe medir? 3 metros 22.5. 3 metros 22.5. 3 metros 22.5. ¿Ya? Ahora, quiero que también quede bastante claro es los tubos que van a simular. Acá vamos a encontrar el ancho específico, a cuánto van a ser mis puertitas, el abatible, mejor dicho, el libro, a cuánto va a ser. Eso es lo que más a mí me interesa. El largo no, porque el largo ya sabemos que el marco tiene que ser de 2 metros 30. A mí lo que me interesa, o lo que nos importa, es el ancho de cada puertita para el abatible. Eso es lo que vamos a sacar. Es mi técnica que yo hago para yo sacarlo exactamente. Ya, entonces partamos. Dijimos que era 3 metros 22.5. La mitad de 3 metros 22.5 viene a ser 161.25. Entonces la mitad viene a ser 161. Acá está, 161.25. El centro. Ahora, ustedes dirán: ¿y esas 2 rayas que están ahí? Esa es la tolerancia que hay entre las dos hojas del lado derecho y las 2 hojas del lado izquierdo. Esa es la tolerancia. Y la tolerancia es 10 milímetros. 5 para la izquierda, 5 para la derecha. Ahí estamos bien. Ahora, como dijimos que vamos a hacer acá, a simular con cualquier tubo. Ustedes pueden hacer cualquier tubo de acuerdo a la estructura que van a hacer. Entonces vamos a simular. Vamos a colocar acá mi tubo, mi marco, mi alero es de 1,5. Lógicamente que el marco sería de 1,5. Entonces vamos a
a colocar. Ahora, otro de los casos para tenerlo presente es tener en consideración que todo acá tiene que ser minucioso, la técnica en escoger. Vamos a ponerlo verticalmente que esté bien cuadrado. Ya, ahí como verán ya está bien cuadrado. Ya, ahora supuestamente este es mi marco. Vamos a colocar lo que va a ser mi puerta y acá van a ir las bisagras. Y las bisagras que yo voy a hacer mi portón son de 5 octavos por 4 pulgadas. Lo coloco en esta forma, lo coloco acá y lo coloco acá. Y vamos a prensarlo para que vaya quedando. Ya, ahora dijimos que la mitad de 3 metros 22.5 era 1 metro 61.25. Entonces la mitad de este cuadrante, en este caso de la mitad, vamos a medir de una de la mitad, vamos a medir y viene a ser más o menos al centro 62 pulgadas, más aproximadamente 62 pulgadas, como ven ahí en 62 pulgadas. La mitad de 62 pulgadas, ¿cuánto es? 31 pulgadas. 31 pulgadas, estamos marcando. Y ojo, que si van a sacar el centro, tiene que ser de adentro. De adentro, no de afuera la medida. El centro de mis 2 hojas no es afuera, es adentro. Adentro es el centro de mis 2 hojas. ¿Ya? Ahora, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a colocar, vamos a simular el otro pedazo. Igual en la forma de acá. También se colocan las 2 bisagras acá. Las 2 bisagras y también lo prensamos. Algo también tener en cuenta. Yo en todos mis trabajos de estructura metálica trabajo con mi mesa metálica que sirve ideal para agarrar estas prensas. Estas prensas en C es bastante utilizado en este caso para la soldadura. Esto te hace a que no se te tuerza la estructura metálica. ¿Por qué? Porque esto lo llegas a fijar a tu mesa de trabajo. Hay que tener bien en cuenta. Yo si tengo bastantes prensas en C es porque para mí se me hace más versátil mi trabajo y poder sacar todos estos detalles que son muy minuciosos y bien importantes en la estructura metálica. Porque acá no podemos fallar por 10 milímetros, no podemos fallar por 15 milímetros, no. Simplemente hay que ser exactos en las estructuras metálicas. Ya, continuemos. Algo para que quede en paréntesis. Una vez que ya tenemos esta parte acá, ya lo prensamos. Y el último sería en la parte de casi en medio. Para esto mi mesa se abre. Vamos a abrirlo. Y vamos a poner el tubo, otro tubo, cualquier tubo ya elegimos, y más o menos lo llevamos vamos a acercarlo un poco más. ¿Verdad? De ahí para agarrarlo y vamos a agarrarlo. Ya. Vamos a ir colocando. Quiero que queden ya. Y para cerciorarse, acá tenemos que trabajar bien preciso, tratar de lo posible trabajar bien precisos, bien escuadrado. Dijimos que estas son las tolerancias que van a tener entre las 2 hojas izquierdas y las 2 hojas derechas. Vamos a agarrar la primera tolerancia. Y esa primera tolerancia tiene que estar bien escuadrado. Ahí estamos bien escuadrados. Y colocamos nuestra escuadra.
en este caso de este lado. Ya quiere para este lado. Ahí. Una vez que ya está bien escuadrado, como verán, ya, y está también acá bien escuadrado con respecto a mi raya, el tubo, pasamos a ajustarlo para que ya no se mueva. Ahí ya tenemos un procedimiento ya bien escuadrado, ya no se va a mover. Ahora, en la parte del centro tenemos que, esta es la mitad de uno de los extremos, que era 31. Esta raya tiene que quedar el centro de este agujero, el que está entre el medio de las bisagras. Tenemos que cuadrarlo en el centro. Ahí. Y pasamos a proceder a poner, cuando ya esté cuadrado, a poner prensa. Vamos a... como es bastante importante, la mesa, en este caso para trabajar estructura metálica, te da la facilidad a que tú puedes agarrar y que sea más versátil. Ahora, espera, vamos a sacar. Vamos a trabajar con la cuadra chiquita y vamos a cuadrar. Acá me pide para este lado. Ahí, y ahí está cuadrado. Bien escuadrado. Con respecto al centro, acá le falta el centro. Y para llegar al centro, ponemos la escuadra. Y ahí nos está marcando que estamos al centro con respecto a la bisagra. ¿Ya? Vamos a ponerle la escuadra. Se ha movido un poquito. Entonces lo suelto acá. Ahí creo que es, ¿no? Ahí está escuadrado. Ahora el centro. Muchachos, tómense el tiempo en hacer todas estas cosas que son muy importantes en las tolerancias de la estructura metálica. Ya, ahora que ya tenemos todo escuadrado, ¿qué es lo que procedemos? A asegurar nuestro marco. Ya no se va a mover. Ir dándole de este lado también. Ya lo llegamos a ajustar a la mesa. También pusimos que esté bien alineado. Y también a escuadra. Este es el marco, muchachos. Este es el marco del alero, de todo el cuadrante del portón. Este es el marco. Este tubo y el de acá son mis cajones donde va a ir la puerta acanalada. Quiero que quede claro y bien entendible. ¿Por qué yo hago esta técnica? ¿Por qué? Porque yo voy a sacar acá los anchos de los cajones, voy a sacarlo exacto. Voy a sacarlo. ¿Para qué? Para que no me marque error de 5 milímetros, de 6 milímetros. No. Que puede haber un error de 1 menos 2, qué sé yo. Es bastante que se puede perder en el sentido. Pero si por A o B te queda un error de 1/4 o 10 milímetros, lógicamente que se va a notar. Yo en los varios portones que voy fabricando y voy haciendo, no tengo esos errores de 1/4, de 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, pasamos. Cuando ya tengo como verán, en medio, ya bien escuadra, ya tengo el centro de mi mitad de mi alero y el otro extremo. Paso a sacar las medidas que ya realmente a mí me interesan. Entonces agarro y mido 78 con respecto de la parte exterior al tubo, no en medio, sino al tubo que es su par. En el otro lado marcamos igualito de este lado. Miren dónde yo pongo la wincha. Ahí. A este extremo. ¿Qué me marca? 78.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya sabemos el ancho de cada cajón de los abatibles. Entonces ya con mucha seguridad tú comienzas a cortar y realizar los cajones. Dijimos que nosotros el largo ya lo tenemos, eso sí lo podemos sacar, pero el ancho no podemos sacarlo así al aire. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuánto es el espesor de la bisagra. Y este es la mejor para mí, muchachos, quiero que quede claro. Para mí la mejor técnica para no cometer errores. Coloco, como ven ustedes, y ya tengo mi dato exacto, que es 78. Espero que les haya gustado esta pequeña técnica que a mí me sirve. Y yo hoy día quise dárselo o transmitírselo a ustedes, porque hay varios amigos que me comentan de cómo yo fabrico mis puertas acanaladas abatibles. Es por eso que me di este tiempo, porque estoy fabricando un portón para un cliente y dije, vamos a ver qué es la forma para yo poder enseñarles a ustedes. El canal crece por ustedes, muchachos. Y algo sí para recalcar, ya para terminar, muchachos, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle un like, suscríbete, hagan sus comentarios. Me pueden seguir en mis redes sociales también, que me encuentran en Facebook, me encuentran como Jimbo Taller, y en mi página de fanpage me encuentran como Jimbo Taller. No se olviden de suscribirse, que pronto seremos los 1000 suscriptores, y gracias a ese gran apoyo para la gente de México, la gente de Perú, la gente de Argentina, la gente de Chile, toda esa gentita que me sigue día a día y me da aliento para seguir adelante. Espero les haya gustado este pequeño enseñanza y espero que les sirva para las personas que se inician a este bonito mundo de la soldadura. Estos son los datos específicos para que puedan hacer sus mejores portones y para los mejores clientes. Gracias y no se olviden suscribirse a mi canal. Gracias.